Un fraterno saludo, soy Andrés Salbuja Batallas, analista económico. En este momento voy a realizar un breve análisis de la situación del COVID-19 a nivel de Ecuador, América Latina y el mundo, específicamente ahondando en el caso de Ecuador, para hacer un diagnóstico en lo económico, en lo financiero, en lo político, en lo social. Voy a proceder en este momento a compartir la pantalla para analizar las estadísticas. Al 18 de abril tenemos las siguientes estadísticas. En el mundo hay confirmados casi 2 millones de casos, 2.164.000, muertes por 146.000, lo que da una tasa de mortalidad del 6.76%. ¿Qué pasa con Italia y España? Aquí está por semáforos, ¿no? Donde están los más altos indicadores en mortalidad y en tasa de contagios. En Estados Unidos también se está incrementando. En el caso de Ecuador, pues no es ajeno. Vemos una tasa de contagio en la población del 0.05% en Ecuador, una tasa de mortalidad del 5%, que se traduce a confirmados los casos 9.000 y a muertes 456, pero hay un dato que sí alarma, que son como 700 muertes de posibles, ¿no? 700 posibles muertes, que sumado a las 456, pues dan casi 1.200 muertes, ¿no? Si es que se toma en cuenta ese dato, pues tendríamos de posibles muertes 13%, ¿no? Y estaríamos codeándonos lastimosamente en indicadores de mortalidad que son los más altos en Italia y en España. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Otro dato fundamental es que, bueno, nuestros países vecinos tienen menor tasa de mortalidad y de contagios. Colombia 0.01%, Perú 0.04%, ¿sí? Brasil 0.02%. Y otro dato, que en Ecuador hay muestras represadas por 13.000 y las muestras tomadas han sido 30.000. De esas 30.000 se han confirmado 9.000, ¿no? Casi un tercio. Estamos hablando del 30% dio positivo de esas 30.000 muestras tomadas. Pero hay 13.000 muestras represadas, que representan casi el 50% de las muestras tomadas. Y recordemos, lo fundamental es la detección temprana para evitar mayores contagios. ¿Qué pasó con El Salvador? Pues está en semáforo verde en total, tiene pues una tasa de contagio que no llega ni al 0.00%, 00 y algo más ha de ser. Son 190 casos confirmados de un total de casi 7 millones de habitantes, ¿no? Nuevos casos 13, muertes por 7, es muy bajo el indicador. Es decir, la tasa de mortalidad frente al total de confirmados es del 3%, pero los confirmados no llegan ni al 0.00% de la población. ¿Qué hizo de diferente El Salvador? Pues cerró fronteras, tomó medidas restrictivas, todo esto lo hizo a tiempo, teniendo en cuenta que El Salvador tiene una alta relación migratoria con Estados Unidos, ¿sí? En donde ya se estaba presentando fuerte el caso. ¿Y qué pasó con Ecuador? Eh, Vimos que no cerró fronteras y que dejó fluir el tema de movilidad humana, especialmente con Italia, España y Estados Unidos, que eran los principales riesgos de importar la enfermedad. Y eso al final se traduce a cifras, pues vemos que sigue creciendo el porcentaje de población contagiada y el porcentaje de mortalidad, y que la tasa de mortalidad sería la más alta de Latinoamérica en el caso de Ecuador, ¿sí? Aquí vemos en el gráfico, pues, miren, tomando en cuenta las probables muertes de Ecuador, si es que se suman las probables más las confirmadas, pues llegaríamos a 13%, ¿no? De lo más alto en Latinoamérica, ya estaríamos casi al mismo nivel de Italia y sobrepasando a España inclusive. Eso es algo negativo. Ahora, desde el punto de vista legal constitucional, recordemos que la Constitución del 2008 pues establece que el ser humano es sujeto y fin. Vemos que el caso de salud pública no fue priorizado, que la ex ministra Andrea Muñoz salió con declaraciones duras, aseverando que no había recibido los recursos necesarios para afrontar la pandemia. A su vez, el ministro había replicado que sí se habían otorgado. Una cosa son las asignaciones que competen por ley, ¿no? Y otra cosa son asignaciones para temas emergentes, como es este caso, ¿no? La pandemia es un tema emergente. Entonces, a nivel constitucional y legal, existen varios artículos que, bueno, se los puede mencionar, pero tenemos
convenios y tratados internacionales, Constitución de la República, específicamente artículos 32, 53, 76, numeral 7, literal L, del 164 al 166, los artículos, ¿no? El 233, 283, 289, 290, 358, 366, 389, 390 y 424. Entre otros artículos y, bueno, entre otra base legal, tenemos también Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 25, que menciona la salud como un derecho humano fundamental. Tenemos, pues, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, tenemos, decretos ejecutivos conexos, acuerdos ministeriales, tenemos el acuerdo también de la Contraloría General del Estado, de que se refiere, pues, a las normas de control interno, sí, específicamente todo lo que tiene que ver con finanzas públicas, también el manual del Comité de Operaciones de Emergencia, el manual del COE. También tenemos, pues, otro tema fundamental, como las mejores prácticas a nivel internacional. En este momento lo voy a compartir, ¿no? Un fragmento nada más, lo que tiene que ver con este tema, ¿no? Bueno, antes hago un paréntesis. El Código Penal, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 308 menciona el agiotaje, que se sanciona con pena privativa de libertad de 1 a 3 años a la persona que fraudulentamente o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género haga alzar o bajar el precio de la mercadería, de los papeles, efectos o valores, como por ejemplo los valores pueden ser los títulos, valores, los bonos, por ejemplo, con el fin de no venderlos sino por un precio determinado, ¿sí? Recordemos que se pagó 325 millones de dólares a los tenedores de bonos en marzo, cuando ya estábamos con el problema de la pandemia, y era emergente realizar inversiones para reactivos, insumos médicos, etcétera, y eso al país le puso en un grave compromiso para que se salgan de control las estadísticas, como estamos viendo, ¿no? Los contagios y la mortalidad, la tasa de mortalidad. Bueno, tenemos también el manual de transparencia fiscal del FMI, que habla que los pasivos implícitos suponen una obligación moral o una responsabilidad del gobierno prevista que no está establecida por ley ni contrato. Estamos hablando, por ejemplo, de estos pasivos implícitos, pueden ser todos los pasivos que se generan por el tema del manejo de la pandemia, ¿no? Estamos hablando algo que no estaba establecido ni por ley ni por contrato, pero que era prioritario. Entonces, solo como paréntesis, ¿no? Bueno, volviendo a los indicadores, ¿sí? Vemos la más alta tasa de mortalidad en América Latina, en Ecuador, y voy a hacer un breve diagnóstico, ¿no? La base constitucional, como decía, el ser humano sobre el capital, prevalece salud pública sobre deuda pública, se debió realizar, pues, un acuerdo con tenedores de bonos para diferir estas obligaciones, para destinar a salud pública, para evitar mayores contagios, mayores muertes y mayores pérdidas económicas. Recordemos que el FMI proyecta alrededor del 6% de contracción del PIB en América Latina para este año, y Ecuador también estará en ese rango, entre el 7% más o menos de contracción del PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto. Y la tasa de mortalidad se va a ver afectada, es decir, tenemos, pues, riesgos que no se controlaron oportunamente desde el punto de vista de salud pública, las vidas humanas, ¿sí? Y las pérdidas económicas. He escuchado el día de hoy unas declaraciones de una posible muerte cruzada, si es que no se aprueban los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo a la Asamblea. Estas declaraciones fueron vertidas por la ministra de Gobierno y se replicó, pues, el presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, recuerdo que esta facultad constitucional la tiene netamente el presidente de la República, no los ministros de Estado. No puede anunciar algo de manera tan a la ligera una ministra de Estado. Y aparte también tenemos el hecho de que previamente se debe pronunciar la Corte Constitucional siempre y cuando hubieran violaciones por parte de la función legislativa, y eso tiene que determinarse vía constitucional, ¿no? Corte Constitucional. Entonces, un llamado a la responsabilidad social de todos los actores. No es momento de crear más caos, sino de actuar con responsabilidad. Con respecto a las medidas que puede tomar el país, recordemos que había una tabla impositiva recaudatoria, ¿sí? Que se piensa aplicar para el tema, pues, de empresas y personas naturales. Específicamente tenemos, por ejemplo,
refiriendo, aquí está un resumen de la revista Elemento, ¿sí? Pero en resumen, aquí está, ¿no? La parte de contribuciones. Se tiene previsto por 9 meses de contribución, 695 millones de dólares, una tabla sobre los ingresos de las personas naturales y una contribución solidaria de las personas jurídicas, igual una tabla que simbolizaría en total 516 millones. Entre las dos llegan a 1.200 millones de dólares. Un paréntesis, recordemos que el subsidio a los combustibles eh, cuesta al país alrededor de 4.000 millones de dólares al año y que la focalización eh, se podría realizar para generar un ahorro de 2.000 millones de dólares al año. Es decir, casi el 50% adicional que estos rubros que tiene previsto recaudar el Ejecutivo y que serían de manera permanente, no solo por 9 meses de contribución, y sería la manera de transparentar la economía y evitar temas en los que el país pierde como 1.000 millones de dólares solo por contrabando, ¿no? Y al focalizar los combustibles, el subsidio, pues para el pequeño agricultor, el pescador artesanal, etcétera, se lo puede realizar generando un ahorro anual de 2.000 millones de dólares al año, mucho más de lo que se tiene previsto recaudar con estas tablas de contribuciones, ¿no? Y otro elemento adicional, que no sería vía ley para evitar justo esa ingobernabilidad, sino que vía decreto puede focalizar el subsidio de los combustibles del Ejecutivo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, recordemos pues el tema del presupuesto general del Estado, que es aproximadamente 32.000 millones de dólares y que de ahí un tercio es gasto en personal, en sueldo y salarios, casi 10.000 millones de dólares, ¿no? Esto, si es que se realiza pues una optimización de funciones, eliminación de puestos innecesarios, eliminación de puestos de asesores que hay en exceso en la Asamblea Nacional, etcétera, que existe también en ciertas funciones del Estado, exceso de personal, de asesores de nivel jerárquico superior, se podría ahorrar otros 2.000 millones de dólares. Es decir, dos medidas que podrían generar un nivel de 4.000 millones de dólares anuales de ahorro para el país. Por ahí va la solución. Y para finalizar, las políticas contracíclicas que se pueden tomar, ¿no? Esto es muy importante mencionarlo también. En un periodo de crisis, el mundo está yendo en el sentido de bajar tasas de interés, bajar impuestos. La Reserva Federal bajó la tasa al 0%. Ecuador podría hacer lo mismo, bajar las tasas de interés, microcrédito del 30% al 15%, consumo del 18% al 12%, crédito productivo del 11% al 8%, y aún así sigue siendo muy rentable la banca, ¿no? El sistema financiero en general. Entonces se puede realizar esas acciones y se obtendría pues una manera de dinamizar el aparato productivo, la economía en su conjunto. Recordemos, por ejemplo, qué son las propuestas, las políticas contracíclicas, ¿no? Bajar impuestos y tasas de interés, usar dinero ahorrado. Bueno, no tenemos dinero ahorrado, más bien habría que empezar ya a elaborar un fondo de ahorro y contingencia destinado a salud, educación y temas de emergencia, por ejemplo, como la actual crisis sanitaria, ¿no? ¿Cómo? Eso, pues con los excedentes de los precios de los commodities, del petróleo, después tal vez veamos que suba su precio, pero recordemos que el precio presupuestado del petróleo estaba en 51 dólares con 30 y que actualmente el precio del petróleo está por los 20 dólares. Es crítica la situación del país. Pero bueno, podemos estimular, bajar tasas de interés, no subir impuestos, no más recaudaciones, no más contribuciones de las familias, de las empresas, sino simplemente dos medidas. Focalizar el subsidio a los combustibles y realizar una optimización del sector público, el gasto en sueldo y salarios. Ahí son, entre esas dos medidas, 4.000 millones de dólares anuales que se puede ahorrar, ¿no? Eso básicamente es lo que al país le conviene y sin necesidad de entrar en una ingobernabilidad a través de la Asamblea Nacional que se aprueban las leyes, pues todo lo que es creación de impuestos, tasas, contribuciones, tiene que pasar por cuestión constitucional por la Asamblea Nacional. Pero el retiro de subsidio a los combustibles y el tema pues de recorte presupuestario para el próximo año en lo que es sueldos y salarios, ¿sí? Eso es netamente potestad del Ejecutivo y lo puede hacer. Recordemos que el artículo 148 de la Constitución habla de los causales para una muerte cruzada, así que estas declaraciones irresponsables de la ministra de Gobierno, pues
deben llamar más a la reflexión en una época tan difícil de pérdida de vidas humanas, de inestabilidad económica, y añadirle un componente de inestabilidad política sería un suicidio para el país. Esas son las principales propuestas y cierro con el broche de oro, que es la dolarización, no ponerla siquiera en tela de duda. Ha dado tranquilidad al país durante 20 años, ha generado estabilidad macroeconómica y es hora de dar un salto. En vez de echar lodo sobre la dolarización, lideremos una integración monetaria, económica y financiera y comercial en América Latina. Podemos empezar casa adentro por la comunidad andina, eh, hacerle ver a Colombia, Perú, Bolivia, que es una manera de armonizar políticas económicas, comerciales, financieras, y que podemos llegar a una integración monetaria en el mediano y largo plazo, ¿no? Como lo hizo la Unión Europea hace muchos años, pero América Latina no es ajena a esta realidad y conseguiríamos pues bajar costos de transaccionalidad, eliminar distorsiones en el comercio internacional, entre muchos otros temas. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.